En esta clase vamos a hablar acerca de la planificación del negocio. La planificación en general tiene dos objetivos. Uno, establecer las grandes líneas, los objetivos de la empresa, que si bien muchas veces son obvios, el crecimiento, tener una buena gestión financiera, adquirir prestigio marca y cosas así. Pero también existen objetivos específicos. Por ejemplo, a veces la empresa crece y empieza a generar otros negocios relacionados. Y algunos negocios empiezan a subvencionar a otros. Hay negocios que son buenos y negocios que tienen pérdidas. Los negocios buenos empiezan a subvencionar los que tienen pérdidas. La planificación cuidadosa nos permite identificar y separar cuáles son los negocios que tenemos que conservar y cuáles son los que nos conviene más eliminar. La planificación en la empresa se da en dos niveles. El primer nivel es estratégico, de las grandes decisiones, y el segundo nivel es de control financiero. En el primer nivel, o sea, en el nivel estratégico, se resuelven problemas como la creación y el cierre de líneas de negocio, el estudio de los mercados, la búsqueda de oportunidades, etc. En el segundo nivel lo que se estudian son los flujos de ingresos y egresos de la empresa. Si bien el control financiero rutinario se puede delegar a un contador o un gerente, la planificación estratégica nunca puede quedar fuera de las manos del empresario. Esa es una de sus más importantes tareas. Tomar decisiones de qué negocio entrar, de cuándo salir de un negocio, decisiones de inversión y decisiones de riesgo. Dependiendo del tamaño de la empresa, la importancia relativa de cada una de estas planificaciones es distinta. En las empresas pequeñas el control operativo financiero es muy importante, porque son empresas que tienen flujos no muy constantes, tienen flujos discontinuos y corren el riesgo de quebrar con gran facilidad en el momento que se pierde el control de los flujos. En cambio, en las empresas grandes que tienen flujos más estables, la planificación más importante es la estratégica, porque las decisiones de inversión en este caso son las que pueden hacer quebrar una empresa. El objetivo de planificar entonces es fijar metas y objetivos, controlar si estos objetivos y estas metas se están cumpliendo. Existen los planes de corto, mediano y largo plazo. Típicamente un plan de corto plazo es de un mes, un plan de mediano plazo es de un año y un plan de largo plazo es de 5 o más años. Mientras más largo sea el plazo, más importante es para el empresario su cumplimiento, porque las consecuencias de una meta de largo plazo generalmente son mucho más grandes. Por ejemplo, podemos tener una meta mensual que no se logre y no tendrá gran efecto porque al otro mes se puede recuperar. Pero una meta de 5 años que no se alcanza es para preocuparse seriamente porque puede tener efectos muy grandes sobre el manejo de la empresa. Cuando existe un plan, cada uno sabe exactamente cuál es su tarea y cuál es el rendimiento que se espera. También el empresario debe planificar su propio tiempo. Cito aquí del libro Manual del Pequeño Empresario: una característica esencial de los empresarios es su capacidad para trabajar de manera organizada. A otros puede parecerle que son muy desorganizados, pero lo cierto es que la mente subconsciente de casi todo empresario está siempre atenta. El tiempo es un capital muy especial, todos lo tenemos y solo podemos gastarlo. El tiempo no se puede ahorrar, el tiempo pasa igual para ricos y pobres, y por el tiempo que perdemos jamás podemos volverlo a recuperar. Bajo estas condiciones es asombroso cuán poco cuidamos nuestro tiempo y es el ejemplo más claro de lo que no nos cuesta, no lo valoramos. Cito nuevamente:
recuerde que una de las pocas cosas cuyo dominio está casi totalmente en sus manos es el uso del tiempo. Usted no puede elegir entre gastar o no gastar su tiempo. El tiempo es uno de sus recursos más valiosos, pero no tiene más remedio que gastarlo. Aunque no hay regla fija entre lo que significa aprovechar bien o mal el tiempo, una buena guía es lo siguiente. Sin ganancia, su empresa moriría. Tenga esto presente al programar el uso de su tiempo. Todo problema que incida en los beneficios debe ser atendido antes que cualquier otro. ¿Cómo hacer un plan financiero? Un plan financiero comprende la fijación de objetivos de venta, comprende el estudio y selección de las estrategias que se van a usar para alcanzarlas, la colocación de metas, etc. Generalmente, las empresas pequeñas funcionan sin un plan explícito, pero el empresario que se dedica a diseñar un plan financiero, sea grande o pequeño, estará siempre en ventaja respecto al que se deja llevar por los factores del azar que van ocurriendo. Los objetivos también son de distinto nivel de prioridad. Podemos nombrar, por ejemplo, como objetivos la rentabilidad, o sea, que sea más conveniente invertir el capital en el negocio que depositarlo en un banco. La eficiencia, el rendimiento que nos da el capital y la mano de obra. El crecimiento en el tiempo, las reinversiones, etc. Cada empresario tendrá sus propios objetivos y prioridades. Lo importante es definir de manera explícita cuáles son estos. En las pequeñas empresas, donde el empresario también es gerente, ocupa su casa como oficina, ocupa su auto como vehículo de la empresa, etc., es muy importante considerar que aunque no le cuesten dinero, todas esas cosas no son gratis. Si uno no las considera con su precio en el plan financiero, este plan estará fuertemente distorsionado. Los elementos básicos para un plan financiero de una pequeña empresa son simples: las ventas, los costos, los gastos, la utilidad bruta, los impuestos y los beneficios o utilidad neta. Sin embargo, son muy pocos los pequeños empresarios que fijan metas y controlan esas variables de manera regular. Por eso es un milagro que muchas empresas pequeñas no quiebren e incluso prosperen en medio de una completa falta de control y planificación. Eso porque, como vimos en las primeras clases, las empresas pequeñas funcionan con márgenes muy altos. Al funcionar con márgenes muy altos pueden funcionar con muy poco control y no se nota, pero a medida que la empresa crece, su margen va creciendo, va necesitando cada vez más y más y más control. Tengan en cuenta que cuando la empresa es pequeña y recién está empezando, necesita menos control, y a medida que la empresa crece, va necesitando más. Un pequeño empresario normal gasta el dinero a medida que le va ingresando, ya sea su capital propio, ya sea en préstamos, ya sea el dinero de las ventas, y normalmente se da cuenta si el negocio anda bien o mal en la medida que le quede saldo a favor a cada fin de mes. Un empresario, al crecer, por otra parte, estima con detalle cuáles son sus costos, cuáles son sus gastos, incluso se fija un sueldo por su trabajo. A partir de esa estimación de costos, el empresario estima cuánto debe vender como mínimo para cubrir sus costos y evitar estar comiéndose el capital. Este punto es lo que se llama su punto de equilibrio. En base a este dato, que es muy importante tenerlo presente, el empresario puede hacer su presupuesto, que luego deberá ir controlando mensualmente para saber cómo marcha el negocio. La mayoría de las quiebras, si no todas, se producen porque el empresario no se da cuenta de lo malo que está ocurriendo hasta que ya es demasiado tarde. En la práctica son muy pocos los pequeños empresarios que hacen caso a estos indicadores y muchas veces deciden seguir con los negocios que dan todo tipo de señales de alarma, con la esperanza de que las cosas van a mejorar de algún modo en el futuro. Esa no es la manera más lógica de llevar una empresa, pero sí es la más común.